¿Qué tal, amigos? Es un gusto para mí estar en un podcast más. Estuvimos aquí a unos minutos con el pastor Willy Valencia, con quien grabamos este podcast acerca de la familia, misión y propósito. Tuvimos en el anterior episodio la experiencia personal de cómo el pastor formó su familia, ¿no? ¿Cuáles son los puntos claves importantes en esta experiencia? Y a continuación vamos a tener y continuar con la entrevista, ¿no? Vamos a topar temas un poquito más fundamentales y precisos acerca de los propósitos y los principios en general en sí que existe detrás de poder tomar una buena decisión y con responsabilidad acerca del matrimonio. Así que a continuación vamos a continuar la entrevista con el pastor Willy Valencia y espero que sea enriquecedor todo el contenido que vamos a continuación a escuchar. A continuación con el pastor, ¿cuál es el punto clave y principal acerca de haber podido tomar en su experiencia la decisión correcta de su matrimonio? ¿Cuál es el punto principal que él encuentra acerca de poder tomar una correcta decisión? Así que les dejo con el podcast a continuación. Y entonces, es bueno que nosotros podamos entender que para poder ser bendecidos en el amor, en la familia, necesito escuchar lo que dice la palabra de Dios. Necesito obedecer lo que dice la palabra de Dios. Punto de partida. Buscar una persona que tenga mi fe, que abrace mi fe en común. ¿Por qué? Porque el punto de partida para el amor es hacer que Dios esté morando en mi corazón, en mi familia. Uh-huh. Entonces, si Él no abrace sus principios, mira, en el amor a veces todo es manejable. Mi vida, yo contigo hasta la muerte, decimos, ¿verdad? Yo contigo, no te preocupes, estaré. Pero la verdad es que no es así, porque el hogar también pasa por crisis. Y en estos 22 años, a punto de cumplir 23 años, Obed, han habido momentos muy críticos. En algún momento, te abro mi corazón, Obed, entre mi esposa y yo, ha pasado por nuestra mente incluso preguntarnos, ¿qué nos pasó? Uh-huh. No estamos bien. Y es allí cuando ambos, que somos temerosos de Dios, decimos, no, las cosas necesitan ir a la fuente, y la fuente, el punto de partida de nuestra bendición es nuestro Padre Celestial. Y le hablamos en oración a Dios y le decimos, Señor, estamos pasando por crisis. Mira, yo era muy desconsiderado al principio. Tú sabes que me gusta hacer mucho deporte. Uh-huh. Cuando recién nos casamos, allá 2020, era diciembre, en enero me dan un nuevo distrito, pasé a estar con un grupo de policías allá en el Perú que se llamaba el Grupo Dynamus. Y solíamos hacer mucho deporte, nos íbamos al Ministerio del Interior, a las canchas que ellos tenían. Y los hijos de los oficiales o algunos suboficiales, nos hicimos muy amigos que jugábamos desde las 5 hasta las 8 de la mañana, 5 de la mañana los domingos, hasta las 8 de la mañana hacíamos fútbol. Y los llevaba a casa para poder preparar un ceviche, para poder preparar un jugo, hacer unos sanguchitos, terminar la mañana haciendo algo así, ¿no? Uh-huh. Y yo llegaba a casa con más o menos unos 10, 15 amigos a la casa. Obed, a mi esposa no le gustaba eso. Uh-huh. A ella le gustaba que yo por lo menos le avise y le diga, mi amor, voy a llevar amigos a la casa. Uh-huh. Ahora, yo te decía en el podcast anterior que la vida de pareja es un complemento. Uh-huh. No es que yo llego al matrimonio y yo soy así, tú me tienes que aceptar así como soy. Entonces, es ahí donde comenzamos a desarrollar sabiduría buscando al Señor para poder ser complemento el uno con el otro. Y comencé a darme cuenta que esas cosas no le gustaban. Mis actividades por lo general son o muy de mañana y también muy hasta altas horas de la noche. Yo recuerdo que hice una campaña en un municipio allá en el Perú, donde se levantaron 7 carpas. Habíamos 7 pastores
Yo viajaba más o menos unas 2 horas para llegar todos los días al lugar. Salía de mi casa a las 5, llegaba a las 7 de la noche, el programa comenzaba a las 7:30. Estábamos terminando 8:30, 9 de la noche con todo el diálogo, 9, 10, 11:30, 12 de la noche llegaba a mi casa. Y en aquella ocasión nosotros solo teníamos un cuarto pequeño y ahí era nuestro lugar de descanso, era nuestra cocina, era todo, era todo. Y yo llegaba y me gustaba escuchar las noticias. Y encendía el televisor, Obed. Y mi esposa ya tenía que al día siguiente salir al trabajo. Ya tenía un horario de oficina más marcado. Entraba a las 7:30, salía de la casa como a las 6:30 de la mañana, se demoraba 1 hora para poder llegar al trabajo. Y cierto día ella me dijo: Willy, apaga el televisor. Quiero descansar, déjame descansar. Y yo le dije: ¿pero qué pasa? No, la bulla, me decía. No puedo dormir, me hace bulla. Entonces, como el ser humano es muy hábil para poder encontrar soluciones, yo dije: voy a buscar una solución. ¿Qué hice? Pues bueno, ahora hay televisores con Bluetooth y todas esas cosas, ¿no? Hace unos 23 años atrás, solo atiné a poder comprar un cable de 3 metros, lo conecté al televisor con audífonos y me dormí así. O sea, trataba de poder llegar a esa hora de la noche para no molestarla. Dentro de mi mente un poco distinta o bastante distinta al de ella, yo decía que de esta manera no la voy a interrumpir. No sé cómo veía su ojito que se abría y me decía: Willy, apaga ese televisor, quedamos en que ibas a apagar el televisor. Pero le dije: ya no hace bulla. Y ella me dice: Willy, el destello. Entonces vuelvo a repetirte, el ser humano busca siempre encontrar soluciones. Cogí el control, le bajé el brillo, le bajé el contraste, le bajé el color, le bajé todo. Y lo único que era fue quedarme con el audio que tenía en el oído. Al día siguiente encontré que el televisor, un sleeping y una almohada, lo había ella dejado en el pasadizo para yo llegar y quedarme ahí. Entendí que si yo no hago arreglos, hay un pasaje lindo en la Biblia, en el libro de 2 de Corintios, que dice que no se debe poner el sol sobre nuestro enojo. Entonces, si yo daba a poder mantenerme como había llegado al matrimonio, de seguro los problemas iban a venir incluso de cosas insignificantes. Pero en la medida que tú entiendes que la experiencia de bendición a la familia nace por un principio, el principio que fue bendito por Dios, en el que te da la autoridad para poder administrar de la mejor manera. ¿Cómo? Teniendo la certeza de que tus vínculos afectivos desde la experiencia del matrimonio tienen que ser a la par, no desentonados. En otras palabras, tienen que ser en yugos iguales. Y tú te alimentas de la fuente del amor, que es un principio y es Dios, y la fuente del amor no se acaba, es inagotable. Y tú le dices al Señor: sé tú quien gobierne mi vida. Van a haber problemas, pero vas a entender que los problemas te ayudan a encontrar la fortaleza para poder superar y seguir creciendo dentro de los desafíos de la vida. Todo esto forma parte de ese plan maravilloso que el Señor tiene en favor de las familias, Obed. Y te digo algo, no es hasta que la muerte nos separe. Si hay alguien que... Yo creo que la tradición nos ha enseñado ese mensaje. Y estaremos juntos hasta que la muerte los separe. Ese no es el propósito de Dios. No sé, mira, aquí yo no voy a entrar en una discusión teológica, Sé que en el cielo seremos como ángeles, dice el Señor en el pasaje que tú leíste. Pero algo tiene que suceder, amigo. Quizá después de los 1000 años en el cielo, cuando el pueblo de Dios regrese a la tierra. Digo esto porque el Señor instituyó, no es el ser humano quien instituyó el hogar, la familia.
¿Cómo será? No lo sé. A lo mejor el Señor los vuelve nuevamente dentro a como Él había diseñado el plan original. Estoy haciendo un poquito de reflexión, de pensamientos, pero quiero invitarte a que podamos entender que la familia es algo que el Señor lo diseñó. Salió de la mano de Dios como un principio y no es hasta que la muerte nos separe, hasta que la eternidad, de seguro, ¿no? Dentro de los planes que Dios tenga, Él pueda desarrollar los planes de bien que Él tiene en favor de nuestras vidas. Claro, yo justo tenía esta inquietud, ¿no? De nosotros, en base a la Biblia, qué es lo que nosotros creemos también, ¿no? Acerca del matrimonio, porque así comentando una experiencia que tuve no hace mucho tiempo, un amigo se casó, un amigo muy cercano del colegio, se casó. Sin embargo, él no profesa nuestra fe, pero su matrimonio sí. Y él me invitó a su ceremonia y tal, pero fue algo un poco diferente a lo que comúnmente se celebra, ¿no? Ellos profesan la iglesia de los santos de los últimos días, de Jesucristo de los santos de los últimos días, y ellos tienen una manera, una tradición, digamos, de sellar el matrimonio, dicen ellos, y se realiza en el templo sagrado que aquí en Ecuador está en Cumbayá. Pero me parecía interesante que no podíamos entrar todos, ¿no? Incluso su papá se quedó afuera porque él no profesa su fe, sino solo las personas que eran, digamos así, aptas para poder ingresar a la ceremonia. Y es un rito que ellos me parecían, porque me puse a investigar a partir de esto, por qué no podíamos nosotros ingresar. Y encontré que ellos creen en esta unión, algo bastante sagrado, que une a las parejas por la eternidad. Eso se llama el sellamiento, ¿no? No es algo que se une aquí, digamos, en la tierra y que, como menciona en cambio la iglesia, por otra parte, la iglesia católica, que justo en el momento del casamiento es hasta que la muerte los separe, como usted nos mencionaba igual, y que es algo que muchas veces nosotros creemos, pero me parece algo muy bonito y que creo que es algo que viene, como usted mencionaba, intrínseco en la creación del ser humano, como leíamos en Génesis, el hecho de que fuimos creados hombres y mujeres, ¿no? Y que el matrimonio no es algo que solo deba verse. Yo también coincido con su pensamiento y en base a también lo que he leído, que el matrimonio no es algo que Dios instituyó solo para poder nosotros cumplir una misión aquí en la tierra, sino es algo con la que Dios ya nos creó en perfección. Y en la eternidad también vamos a seguir desempeñando las familias que se formaron aquí. Y es por eso que es tan importante lo que usted nos mencionaba de no unirnos en yugo desigual. Porque si esto no se da o no lo hacemos así, esto lastimosamente no va a ser posible, ¿no? Mira, Obed, a veces queremos nosotros moverle la mano a Dios. A veces nosotros queremos, ven por acá, Señor, ven por acá, ven por acá. Pero, mire, un muchacho me decía, mire, pastor, no le hace daño a nadie. Si usted le pone corbata, pareciera pastor, me dijeron también. Y también, por otro lado, encuentro jóvenes que me dicen, pastor, lo que pasa es que en la iglesia no hay mujeres, no hay chicas. Y yo le pregunto, ¿qué chica estás buscando? Y suelen decirme, pastor, me dice, una chica, pero que sea guapa, pues, me dice él. ¿Y cómo así? A ver, dime. Pastor, los labios carnosos. Como hay una cantante, me mostró una cantante ahí de lo que ahora se da, que tenga el cuerpo así de Shakira y la cabeza de Elena G. de Huay, me dijo esta persona, ¿no? En otras palabras, a lo mejor si tú estás pensando que eso va a darte la felicidad, a lo mejor no hemos terminado de poder quemar una etapa y necesitamos ir perfeccionándonos delante de los ojos del Señor y encontrar un equilibrio, encontrar la madurez para poder tomar esta decisión entendiendo que el hogar fue un plan perfecto de Dios, Obed. Es un plan perfecto de Dios. No, es más, no lo hizo como resultado del pecado, sino lo hizo antes, lo diseñó antes del pecado, para que pueda ser una autoridad sobre la faz del universo. Que Dios pueda darnos sabiduría para poder
vivir de acuerdo a ese principio, alimentar nuestro amor en los momentos buenos y en los momentos malos de la fuente maravillosa e inagotable que es nuestro Padre Celestial. Recuerden, Salmo 127, ¿no? Si Jehová no edifica la casa, si Él no está en el centro de nuestro hogar, por más que tú madrugues, por más que trabajes, por más que llenes de regalos, por más que tengas cosas materiales, eso no tiene sentido si la presencia de Dios no acompaña nuestro caminar como bendición para nuestros hogares. Creo que eso es o sea, sería la característica principal, ¿no? Que yo pienso que, o sea, como jóvenes también se nos dificulta, porque hoy en día cada vez como jóvenes menos buscan a Dios y seguimos teniendo las mismas aspiraciones. Pero si cada vez Dios está menos en nuestra vida, es normal que estemos cosechando lo que hoy en día vive como sociedad, ¿no? Los hogares se destruyen a nada de lo que se forman y dejan muchas secuelas en niños que forman parte de familias disfuncionales, pero todo esto es a raíz de que no tenemos a Dios como pilar fundamental de nuestra vida. A ver, antes de la pandemia, el 2019, no he visto un registro nuevo, por eso me refiero a los registros del 2019. En el diario El Comercio, aquí en nuestra capital, salió una noticia que sorprendía al que daba esta redacción. Decía que los divorcios se han quintuplicado. Mira, decía el 500% de los divorcios en los últimos 5 años, decía, hasta el 2019. No he visto una información para nuestros días, para nuestros años. Y daba la estadística, los que llegan al divorcio básicamente se dan entre hogares que fueron formados entre 2 y 3 años. Interesante. De alguna forma, parecería que el matrimonio hoy en día se convirtió en un contrato, donde tú llegas al registro civil para poder firmar el contrato y cuando sientes que las cosas no van bien, llegas nuevamente al registro civil para poder terminar el contrato. Y ese no fue el propósito de Dios. El propósito de Dios fue que nosotros podamos vivir abrazando la fuente verdadera del amor, entender que cada quien en la etapa del hogar comenzamos a hacer un complemento, desarrollamos vínculos, hay emociones, hay sentimientos, pero por encima de todo hay un principio que es el amor. Es la fuente de todo esto, que es nuestro Padre Celestial. Lo otro es efímero, el tiempo va a pasar y ese sentimiento, esa atracción, a nosotros los varones se nos comenzará a caer el cabello, la barriga, el abdomen se nos pronunciará, qué sé yo, ella perderá la figura o lo que fuere cuando vienen ya los hijos, etcétera, etcétera. Pero mira, si hay un verdadero amor, si la fuente de nuestro relacionamiento es nuestro Padre Celestial, entonces estaremos dentro de una experiencia maravillosa que es a prueba de fuego, que ni la muerte ni la vida nos separará del amor, primero en Cristo Jesús y por ende también en nuestro complemento. Y eso que usted mencionaba es básico entenderlo, pero es lo que más nos hace falta poner en práctica. Y todo, por más de que hablemos aquí de las características o de nuestra experiencia personal, si no hay una experiencia personal con Dios, esto nunca va a pasar. Y yo también lo veo así porque poco a poco también mi forma de pensar ha ido cambiando con el tiempo. Yo todavía estoy joven, todavía no he tenido la responsabilidad de tomar esta decisión, pero sí he visto cómo mis ideas o mis pensamientos han ido evolucionando en función de lo que yo voy adquiriendo y voy conociendo de Dios. Y algo que me parece muy importante es reflexionar en cómo ama a Dios, ¿no? Porque yo justo leía esta semana un libro que hablaba acerca de este tema y mencionaba que más allá del amor pasional que uno puede tener entre una pareja en un matrimonio, lo que más describe el amor verdadero es el amor ágape, el amor que uno puede desarrollar por los demás, y es el amor que Jesús desarrolló aquí en la tierra y que trasciende por encima incluso del amor de la pareja. Y al estudiar eso, comprendemos también que es algo también complicado, ¿no? Porque no es solo amar a las personas que
se nos hace fácil amar, como puede ser nuestras familiares o incluso nuestra pareja en el sentido de no algo íntimo, digámoslo así, o romántico, pero Jesús nos demostró cómo Él incluso amó a los que le crucificaron. Y es algo que me parece algo también de bastante importancia reflexionar, es que encontré también en estos pasajes que leía, es que hay una similitud entre el amor que Dios tiene con su iglesia y el que nosotros deberíamos tener en una pareja, en una relación. Entonces pienso que eso también, no sé cómo usted, pastor, lo vea, pero entender estos principios que movieron a Jesús a hacer el sacrificio por nuestra sangre, nuestra salvación, es algo que nosotros día a día también podríamos reflexionar y poner en práctica en estas decisiones que queremos formar una familia, ¿no? Obed, es bueno que nosotros podamos entender que el Señor compara a la iglesia como la esposa. Lo que tú vas a ver a través del pasaje del libro de Efesios, el capítulo 4, cómo Él se muestra como el esposo, pendiente de las necesidades, acompañando incluso con ternura lo que significa ser responsable de la esposa. Y eso va por encima de nuestras facultades, por encima de nuestra manera de ser. Y cómo poder encontrar la alegría de poder llevar adelante nuestro hogar mañana más tarde cuando tengamos que formar una familia, haciéndonos de la mano poderosa de nuestro Padre Celestial a través de la oración, del estudio de su palabra, alimentándonos de un escrito está, fundamentando nuestras decisiones a la luz de la palabra de Dios, porque ella es fiel y verdadera en favor de nuestras vidas. Ella no va a buscar que nosotros podamos derramar lágrimas que no tendrían que ser derramadas, generar divorcios, generar abandonos, generar maltratos incluso, ¿no? Porque el Señor en su palabra menciona que el esposo, que es nuestro Señor, trata con mucha delicadeza, con mucha ternura, con mucho coraje también el seno de la familia, y dándonos esa simbología para que nosotros podamos aprender, también nos invita a poder reflexionar que ese debería ser el procedimiento dentro de las familias. De seguro, el hecho de poder comparar a la iglesia con una mujer y él siendo el esposo de esa mujer, hace que nosotros podamos entender que la familia es una experiencia de principio que viene diseñado desde la creación hasta nuestros tiempos, que de seguro el Señor tiene sus planes de bien, no sé cuáles sean los planes que vengan luego, repito, teológicamente no hay, bíblicamente no hay nada escrito. Deuteronomio 29 menciona, dice que las cosas reveladas le pertenecen al hombre, las cosas no reveladas le pertenecen al Señor. Y dejó en las manos de nuestro buen Dios Todopoderoso cuál será el propósito después de la eternidad en cuanto a las familias, ¿no? Y bien, pastor, yo creo que ha sido bastante enriquecedor todos estos, esta reflexión que hemos hecho en general, ¿no? Acerca de lo que Dios quiere para nosotros como jóvenes, para nuestras vidas, como una futura familia que podamos formar. Y creo que hay un versículo que es bastante importante y es bastante bonito porque ejemplifica lo que representa todo lo que hemos estado hablando, y creo que es el mensaje principal y final que deberíamos todos llevarnos, y para lo cual quisiera leer Eclesiastés 4:12, que es este versículo. A mí en lo personal me gusta bastante porque justo ejemplifica, o sea, es una representación bastante gráfica que todos podemos, digámoslo así, visualizar o alguna vez podríamos ver. Pero vamos a abrir Eclesiastés, versículo 4. El versículo 12 nos dice lo siguiente: a uno que prevalece contra otro, dos los resisten, pues cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y esto es lo que es el matrimonio, ¿no? Son dos personas unidas
en la unión sagrada del matrimonio que solo Dios puede bendecir, y eso genera una unión, una confianza, un propósito, una misión en la vida que va a servir en cualquier situación, ¿no? Las matemáticas de la familia en la Biblia son las siguientes. 1 más 1 es igual No te- a 1. A uno, Claro. ¿ya? Porque dejará el hombre a su padre y a su madre, Ujú. y se unirá a su mujer, y serán, ¿qué cosa? Una sola Uno. carne. Ujú. Mira las matemáticas de la familia en la Biblia. Pasado unos 2 años, 3 años, ¿cuántos son? Ya son 3 de pronto. Ujú. Un paréntesis para poder hacer una pequeña broma. Ujú. Dicen que un hijo Ujú. es egoísmo, ¿eh? ¿Ya? 2 hijos, planificación. Ujú. 3 hijos, bendición. 4 hijos, descuido, amigo mío. Con cuidado. 5 ya es vicio, amigo. Pero sabes, yendo un poquito más atrás de todo esto, si voy al Salmo 127, Obed, yo entendería que el tema de familia es como un triángulo. Si yo quiero de pronto utilizar este ejemplo, en la base del triángulo estamos nosotros, hombre o mujer. Y en la parte superior está la fuente del amor, que es Dios. Mira, en una relación horizontal de hombre y mujer, si nosotros descuidamos a Dios, el relacionamiento con Dios, esto se va a abrir. Y lo que va a suceder es que cuando hayan discusiones, vamos a comenzar a separarnos. Ujú. Hayan problemas. ¿Qué sucede cuando esto está alimentado por la presencia de Dios? Voy a comenzar a querer romperme, pero de alguna manera voy a volver nuevamente a estar juntos. Ujú. Entonces, para poder entender lo importante, lo trascendental, lo único que va a acompañar mi experiencia de pareja, es haciendo que Dios sea el centro de mi hogar. Ahí sí la fórmula funciona diciendo lo siguiente: 1 más 1 es igual a 3. Ujú. Desde el concepto de que Dios necesita estar presente en el hogar conformado por Él y por ella. Que Dios nos bendiga y nos ayude a poder llevar adelante familias de acuerdo al propósito de Dios, al plan, al principio de Dios, donde ellas puedan ser bendecidas, donde ellas puedan tener toda la autoridad que Dios es capaz de poder darnos por su gracia y su misericordia, entendiendo que esto se alimenta como punto principal de un relacionamiento que como pareja nosotros podamos tener con nuestro Padre Celestial. Listo, Paz. Yo creo que complementando con su ilustración es lo más gráfico y lo único que deberíamos sacar, o lo más importante que deberíamos sacar de estos podcasts que hemos tenido, que sin la presencia de Dios prácticamente es un fracaso asegurado, ¿no? Y eso, como jóvenes, invitarles también a poner nuestra mente no solo en las cosas de la tierra, por mucho que nos esforcemos o por muy chévere que parezca las cosas que nos ofrece el mundo aquí o los métodos que tiene, si Dios no, todo lo que podamos conseguir va a quedarse aquí de todas maneras, ¿no? Y si tenemos a Dios en nuestro propósito de vida como familia, como lo que somos, estas decisiones van a trascender también para la eternidad. Así que, pastor, le invito a que nos ayude haciendo una oración por todos los jóvenes para terminar y que nos dé Dios guía y dirección en cuanto al matrimonio. Amantísimo Padre Celestial, gracias porque tu palabra nos habla en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia de nuestras vidas. Nos forma, nos educa, nos ayuda a crecer, Señor, nos aconseja. Y básicamente porque busca que nuestra vida se pueda desarrollar recibiendo los planes de bien que tienes en favor de cada uno de nosotros. Oh Señor, acompaña los noviazgos que se están desarrollando dentro de nuestra juventud hoy en día.
Acompaña también a nuestra juventud que está en una etapa de decisiones. Oh Señor, dale la mano también al corazón que en algún momento tropezó. Demuéstrale que tu amor, tu gracia, tu misericordia siguen estando abundantes en favor de que vuelva a ponerse de pie, retome su camino, Señor, y siga caminando rumbo a las promesas de bien que tú tienes para él, para ella. Oh Señor, que en Cristo Jesús cada uno de nuestros amigos que llega a poder acompañarnos en este momento puedan tener la certeza de que la experiencia de familia, Señor, la experiencia de hogar, llevándolo como tú quieres que podamos llevarlo, Señor, nos llevará a puerto seguro. Nos llevará a poder recibir el mensaje de bendición que tú lo diseñaste desde un principio, Señor. A los que ya tomaron esta decisión y están caminando de la mano, incluso con algunas dificultades, demuéstranos, Señor, que separados de ti no podemos hacer absolutamente más nada. Y es por eso que día a día, constantemente recurrimos a la fuente del amor, a la fuente inagotable del amor, para poder llegar y llevar adelante, Señor, esa bendición especial que tienes en favor de nuestros hogares. Cuida de las familias aquí presentes y que nos han estado acompañando, Señor, en este espacio, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, pastor. Muchas gracias por estos podcasts. La verdad que sí, yo me quedo en lo personal con más ganas de seguir conversando, pero ya tendremos oportunidad más adelante de seguir con estos temas que son muy importantes y que son bastante enriquecedores porque, como mencionaba, cada vez los jóvenes nos distanciamos más de Dios y cualquier manera que podamos encontrar de llegar otra vez a los pies de Jesús, creo que es la mejor para ir enriqueciendo también nuestra vida espiritual. Así que en esta ocasión esto ha sido el podcast con el pastor Willy. Lo invitaremos más adelante para otras programaciones y espero que sea de mucha ayuda para nosotros. Así que este ha sido el podcast en esta ocasión y ya estaremos publicando las siguientes podcasts de este año que ya se termina. Así que esto ha sido con todo con nosotros en esta ocasión.